Hola, bienvenidos sean todos a nuestra segunda clase en vivo, planificada para el día de hoy. Espero estén excelentes. Para optimizar nuestra clase, yo voy a desactivar mi cámara porque así me rinde más el internet. Espero que estén excelentes, espero que vayan bien, hayan revisado su primera evaluación y todo, porque recuerden que comienza el lunes 25. En esta ocasión, chicos, nos corresponde hablar un poco de lo que es Incoter y su clasificación. Entonces, podríamos hablar de que si ustedes están en el negocio de comercio exterior, probablemente han escuchado este término Incoter. Ustedes se preguntarán qué es lo más importante, qué significa para el negocio. Entonces, son varias cosas. Los Incoter, lo hemos hablado anteriormente, son un conjunto de términos comerciales que son estándar utilizados en el comercio internacional. Ellos definen las responsabilidades de los exportadores e importadores en el arreglo de los envíos y la transferencia de responsabilidad involucrada en varias etapas de la transacción, sea en un proceso de importación o de exportación. Para ustedes, como expertos en la materia, es importante conocer los Incoterm al organizar un envío internacional, ya que pueden ayudar a evitar cualquier confusión o malentendido al cliente o a con la mercancía sobre quién es el responsable de que durante todo el proceso hagan todo eso de forma correcta. El uso correcto de los Incoterm puede ayudarlos a garantizar un proceso de comercio internacional fluido y eficiente. Y esa información o esos procesos deben desarrollarse fase a fase y deben cumplirse completamente, con la finalidad de que no existan multas y sanciones para los clientes que ustedes asesoran. Los Incoterm, ya dijimos que es un conjunto de reglas internacionales utilizadas para el comercio internacional. ¿Cuál es el propósito de estos Incoterm? Brindar uniformidad y claridad en la interpretación y aplicación de varios términos contractuales entre compradores y vendedores, en particular con respecto a la entrega de bienes de una parte a otra. Los Incoterm ayudan a minimizar los malos entendidos y las disputas al proporcionar un conjunto de reglas acordadas para ambas partes. ¿Qué podríamos decir acerca de cómo se clasifican? Existen cuatro categorías principales de Incoterm: Grupo C, Grupo D, Grupo E y Grupo F. Cada grupo tiene su propio conjunto de términos que dictan quién es el responsable de varios aspectos de la transacción, como la entrega, el seguro y el despacho de aduana. El grupo E, vamos a decir, es el más sencillo. El vendedor se limita a entregar la mercancía en las instalaciones y el comprador se encarga de todo lo demás. El grupo F es un poco más complicado, diría yo, en mi experiencia en esta área. El vendedor debe entregar la mercancía en un lugar designado, pero el comprador es responsable de los costos asociados al transporte principal. El grupo C es donde las cosas empiezan a complicarse, como dicen por allí. En este grupo, el vendedor no solo debe entregar la mercancía en un lugar designado, sino que también es responsable del pago del transporte principal. El grupo D es algo más complejo. En este grupo, el vendedor debe encargarse de toda la entrega de la mercancía y, como podemos ver, es esencial que todos nosotros, que todos ustedes entiendan que Incoterm se aplica a la transacción antes de acordar una negociación. Ustedes deben ubicar ese proceso que van a desarrollar en uno de estos grupos y llevarlo a cabo. Dentro de esas cuatro categorías, hay 11 tipos diferentes de Incoterm utilizados para transacciones comerciales. Voy a tratar de hacerles un material para colocarlo en el foro y que ustedes lo puedan descargar. Estos incluyen Grupo E, ex-Word.
en fábrica. EXW son las siglas. El vendedor no es responsable de ningún costo de transporte o de seguro, pero debe poner la mercancía a disposición del comprador en la fábrica o el almacén del vendedor. Grupo F. Free Carrier, libre transportista. FCA son las siglas. Les recuerdo que yo les voy a poner este material en el aula. El vendedor es responsable de entregar la mercancía a un transportista designado en un lugar convenido con el comprador, haciéndose cargo de los costos hasta que la mercancía llegue al lugar seleccionado. Free Allowance Ship, libre al costado del barco, siglas FAS. El vendedor entrega la mercancía junto al buque en el puerto de carga acordado. Otro del grupo F, Free on Board, libre a bordo, siglas FOB. El vendedor es responsable de cargar y entregar la mercancía en el puerto y a bordo del buque designado por el comprador. Tienen que estar atentos con cada uno de estos elementos y de estos grupos. El grupo C, costos y flete, CFR. El vendedor paga todos los costos asociados con la entrega de la mercancía en un puerto designado, pero no con la descarga en el destino. Costo, seguro y flete, sus siglas son CIF, significa que el vendedor cubre el costo del transporte y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. CPT, el vendedor paga el transporte hasta la llegada de la mercancía al destino. CIP, el vendedor paga, además del flete, el seguro hasta la llegada de la mercancía al lugar de destino. Vamos trabajando en grupo. Grupo D. Y vamos a hablar por siglas. Siglas DAT. Significa entregado en la terminal. El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía hasta la terminal indicada en el puerto o lugar de destino indicado. DAP. Entregado en el lugar. El vendedor paga el costo del transporte de la mercancía hasta el lugar de entrega acordado. DDP. Entregado, derechos pagados. El vendedor paga todos los costos y riesgos que conlleva llevar la mercancía a su destino final. En este caso, los derechos de importación están incluidos en el precio de compra. Hablamos del grupo E, del grupo F, del grupo C y del grupo D, los cuatro grandes grupos. Y ellos en conjunto integran 11 elementos, 11 tipos de procesos. Ahora, ¿cómo usar esos Incoterm en transacciones comerciales internacionales? Una gran pregunta. Bueno, para utilizar correctamente los Incoterm en las transacciones comerciales internacionales, es importante que ustedes entiendan las diversas responsabilidades que tiene cada parte. También es importante elegir un término apropiado o una combinación de términos según la naturaleza de la transacción y los bienes que se van a comercializar. Por ejemplo, si un comprador desea asumir la responsabilidad de todos los costos asociados con el transporte y el seguro, puede elegir un Incoterm como FCA o EXW. Alternativamente, si un vendedor desea asumir la responsabilidad de todos los costos relacionados con la entrega y el seguro, puede elegir un Incoterm como DDP o CIF. Entonces, ustedes tienen que saber reconocer el tipo de mercancía, el tipo de transacción que están realizando para poder seleccionar el Incoterm que le corresponde. ¿Cuáles serían los beneficios del uso de los Incoterm en este comercio internacional? El uso del Incoterm correcto en una transacción comercial brinda muchas ventajas, tanto a los compradores como a los vendedores. Podríamos mencionar una comprensión y expectativas claras de la responsabilidad de todas las partes involucradas en ese proceso de importación o exportación denominado proceso aduanal.
Posibilidad reducida de malos entendidos o disputas, proceso de transporte más eficiente y rentable, comunicación mejorada entre los socios comerciales, mayor cumplimiento de las leyes y reglamentos de comercio internacional. Esto, entre otras. Ahora, así como tenemos ventajas y beneficios, también tenemos riesgos asociados con el uso de estos Incoterm. Porque si se utiliza el Incoterm incorrecto en una transacción comercial, puede causar dificultades, puede traer consecuencias. Estas incluyen falta de claridad entre las responsabilidades del comprador y el vendedor. Esto genera malos entendidos y peleas entre las personas que participan en ese proceso. Pérdidas financieras por interpretación o aplicación incorrecta de los términos. Porque si usted no clasifica bien ese Incoterm que le corresponde a esa mercancía que está en proceso de importación, eso genera pérdida financiera. Retrasos en la entrega debido a malos entendidos de términos y condiciones, mala comunicación. Los Incoterm juegan un papel importante en las transacciones comerciales internacionales y es fundamental que los compradores y vendedores entiendan correctamente cada término, su responsabilidad asociada antes de desarrollar o celebrar un contrato. Ahora, existen algunas soluciones que nos pueden optimizar estos resultados. Hay un sistema, software, denominado Simple Raw. Es un sistema que se puede recomendar para optimizar todos estos procesos. Pero ustedes tienen que estar atentos de toda esa información, empoderarse de cada uno de esos procesos, ya que el comercio internacional exige claridad y precisión en los términos que regulan el intercambio de bienes entre países. Estos Incoterm, o términos de comercio internacional, son el estándar universal que facilita la compra-venta de productos en diferentes territorios. El que ustedes conozcan cada tipo de Incoterm y su funcionalidad es esencial para que ustedes eviten problemas y aseguren que las transacciones internacionales se lleven a cabo de manera eficiente. Fíjense que las funcionalidades principales de esos Incoterm se centran en delimitar los aspectos logísticos, financieros y de riesgo en el transporte de mercancía, con un adecuado uso de ellos. Las empresas pueden clasificar de forma más efectiva sus operaciones y así reducen conflictos y optimizan el programa de transporte. Entre sus principales funciones está responsabilidad y riesgo. Los Incoterm definen el momento exacto en el que el riesgo pasa del vendedor al comprador. El costo de transporte determinan quién asume los costos asociados con el envío, la carga y descarga de la mercancía. Los trámites aduaneros. En algunos Incoterm el vendedor se encarga de las formalidades de exportación, mientras que en otros es el comprador quien asume esos trámites en el país de destino. Existen algunos Incoterm exclusivos para transporte marítimo y fluvial. Ellos son el FAS, perdón, libre al costado del buque. El vendedor debe situar la mercancía junto al buque en el puerto de embarque designado y desde ese momento el comprador asume los riesgos y los costos. El FOB, libre a bordo. El vendedor asume los costos y riesgos hasta que la mercancía está cargada a bordo del buque. Es ampliamente utilizado en operaciones marítimas y transoceánicas. SFR, costo y flete. El vendedor cubre los costos de transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador en el puerto de embarque. SIF, costo, seguro y flete, similar al CFR, pero el vendedor también cubre el seguro de la mercancía hasta el puerto de destino. Es el Incoterm más completo en cuanto a protección en transporte marítimo. Seleccionar el Incoterm correcto es fundamental en la planificación logística y la gestión de transporte, y debemos considerar algunos factores que son importantes. Por ejemplo,
La ubicación geográfica. En envíos marítimos, términos como FOB o CIF son más adecuados, mientras que para envíos aéreos o terrestres, FCA o DAP pueden ser más convenientes. Estos ya los hablamos en los tipos de Incoterm. Capacidad de control. Las empresas que desean mayor control sobre el proceso de transporte pueden optar por Incoterm que transfieran el riesgo en origen, como EWX, mientras que aquellas que prefieren delegar la logística pueden escoger términos como DDP. La distribución de los costos. Es importante evaluar los términos según la capacidad financiera de la empresa para asumir ciertos costos logísticos que a menudo impactan significativamente en el presupuesto de una operación. ¿Cómo los Incotel facilitan la gestión de transporte? Bueno, la correcta selección de los Incoterm no solo aclara responsabilidades, sino que permite que los equipos de gestión de transporte puedan estructurar mejor los procesos de importación y exportación. Y esto incluye desde la selección de los proveedores de logística hasta el seguimiento y aseguramiento de la carga en tránsito. Empresas que manejan bien los Incoterm tienden a reducir errores y optimizar tiempos de entrega, lo cual impacta positivamente en la satisfacción del cliente. Y es aquí cuando ustedes como profesionales en esta área deben dar servicios de calidad para que los puedan seleccionar y sean diferenciados de otros profesionales que también manejen el área de aduana. Por supuesto, y tengan mayores ingresos. Los Incoterm también tienen su impacto en la cadena de suministro. Actúan como un vínculo entre el vendedor y el comprador en la cadena de suministro. Estos agilizan las operaciones y facilitan la entrada de mercancías en mercados internacionales. Recalco, la elección de los Incoterm como FOB, CIF o DAP influyen directamente en los costos y en la eficiencia de la cadena de suministro y afectan el rendimiento de la empresa en su conjunto. Conocer y entender los tipos de Incoterm y sus funcionalidades es vital para cualquier empresa que participe en comercio internacional. Muchachos, estas normas establecen una base común de entendimiento entre compradores y vendedores, optimizan la gestión de transporte y ayudan a mitigar riesgos financieros y logísticos. Al aplicar los Incoterm adecuadamente, estas empresas no solo mejoran sus operaciones, sino que también refuerzan la confianza y la transparencia en las transacciones internacionales y aseguran un comercio justo y equilibrado en todo momento. Esto es responsabilidad de nosotros como profesionales, asesorar a nuestros clientes, brindarle toda la información, toda la documentación que se requiera para poder desarrollar todo eso. Fíjense que tenemos que los Incoterm del 2020 son un conjunto de reglas estandarizadas que definen las responsabilidades del comprador y del vendedor. Eso lo tenemos claro. Ellos son herramientas invaluables para cualquier empresa que participe en el comercio internacional. Por eso debemos tenerlas en cuenta. Fíjense que en este caso, todos los procesos aduanales, vamos a decir, están, digamos, estandarizados. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener ese conocimiento, por supuesto, súper importante. Perdón, que es importante. ¿Para qué? Para que ustedes puedan asesorar con mayor precisión y mayor claridad a todos los clientes que ustedes tengan que desarrollen estos procesos de importación y exportación. Generalmente, el proceso de importación es donde más se aplican estos Incoterm.
¿Y cuál es la importancia aquí o cuál es el factor principal? Que ustedes sepan reconocer y clasificar qué Incoterm le corresponde a ese proceso que está desarrollando la empresa. Porque con eso ustedes minimizan riesgos, mitigan los riesgos y el proceso es más productivo y se optimiza. Entonces, saben que en un proceso aduanal, en un proceso de importación y de exportación, lo más importante es la factura legal. ¿Por qué? Eso yo diría, o como le digo, es la partida de nacimiento de esa mercancía. Deben pasar por ciertos procesos, es decir, hacer un checklist, por ejemplo, si les llegan, ustedes van a importar mercancía o la empresa donde ustedes prestan servicio importa mercancía. ¿Qué pasa? Llega el contenedor y uno de los de los procesos más importantes o fase más importante es cuando ustedes toman esa factura legal con todos los requisitos establecidos por el CNIA y empiezan a revisar. Por ejemplo, 10 toneladas de papel tipo carta. Entonces, ustedes tienen que ver que en el contenedor, que la mercancía que está en el contenedor coincida con la que está en la factura. Esa es una de las primeras fases y la fase más importante. Luego, aplicar el Incoterm correcto. Luego, el cálculo de los impuestos aduanales que deben cancelar por esa mercancía. Luego, el pago de esos impuestos aduanales y finalizar todo ese proceso para que puedan pasar y ser nacionalizados. En este caso, si están importando desde de Venezuela, de otro país para Venezuela, esa mercancía puede ser nacionalizada y pueda pasar a nuestro país y pueda tenerla en sus manos la empresa que está desarrollando el proceso, hacer uso de ella y venderla si es el caso. Entonces, en este sentido, ustedes tienen que tener toda esa información, tienen que formarse, tienen que documentarse con la finalidad de prestar unos mejores servicios, servicios de calidad, diferenciarse o tener un elemento que los diferencie, diferenciador de otros profesionales que desarrollen este tipo de trabajo o ejerzan estas funciones. A través del portal del CENIA, SIDUNEA, déjenme ver un momentico aquí, si lo veo. Déjenme revisar la página del CENIA. Ok, ya la conseguí. Vamos a compartirlas con ustedes. ¿Dónde la tengo? Aquí. Fíjense, CENIA, aquí tienen todo. Aquí tienen aduanas. Aquí tienen decreto de exoneración. Tienen algunas leyes, Gaceta Oficial, documentación SIDUNEA. Y aquí tienen toda la información. Todo esto lo pueden usar ustedes. Fíjense, manual del usuario, transportista, integración rápida de la carga, consolidar la carga, importación, almacén, exportación de mercancías, declarante en la agente proceso de desarrollo de aplicaciones. Todo eso se hace a través de este portal. ¿Ok? Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Fíjense, eh, refrescaron la página del portal, la página del CNA. Documentación, sistemas en línea. Aduana, la tenemos aquí. Fíjense, SIDUNEA, por este espacio, ustedes hacen todo el proceso de declaración aduanal, todo ese proceso de cálculo de arancel, todo eso. Entonces, esa información tienen que tenerla. Aquí tienen asistencia al contribuyente, cualquier duda que ustedes puedan tener, se la pueden transmitir al CNIA y ellos le van a responder. Pero aquí tienen todo, muchachos, todo el proceso aduanal. ¿Ok? Bueno, en líneas generales, esto era todo lo que quería compartir con ustedes en esta clase en vivo.
Gracias por su participación. Estoy atenta a cualquier duda e inquietud que ustedes puedan tener. Recuerden que su profesora Erika García está aquí para apoyarlos, creyendo en ustedes, creyendo en ese gran potencial que ustedes tienen, creyendo en lo poderoso que son y feliz y honrada de poder que me den esta oportunidad de compartir con ustedes lo que mi hermosa profesión me ha enseñado hasta los momentos. Entonces, bueno, me despido con cariño, con respeto y nos vemos en la próxima. Chao, chao.